la Cena del Señor. Durante la semana final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, exactamente el jueves, la Biblia nos relata lo que Jesús vivió ese día. La preparación de la Pascua en el aposento alto, la última cena, el discurso a los apóstoles, la agonía en el huerto del Getsemaní en la falda occidental del Monte de los Olivos, su arresto, la negación de Pedro y el comienzo del juicio por el Sanedrín. Refiriéndose específicamente a la cena con sus discípulos de ese jueves, la Biblia nos relata que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de Pascua, los discípulos le dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan a prepararles la Pascua para que la comieran y les dijo: vayan a la ciudad. Allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al señor de la casa, al padre de familia de esa casa: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos y pregúntenle, ¿dónde está el aposento donde vamos a comer la Pascua? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen todo lo relacionado con la celebración de la Pascua para nosotros ahí. Pedro y Juan hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús llegó con los 12, se sentó a la mesa y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, compartiéndoles que uno de ellos, que estaba con él en la mesa, lo iba a entregar. Lo que dio lugar a que los discípulos se entristecieran en gran manera y que se pusieran a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto, y preguntarle a Jesús: ¿soy yo, Señor? Y cuando Judas le preguntó: ¿soy yo, maestro?, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y apúrate a hacer lo que has planeado. Y mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo bendijo, lo partió, les dio a sus discípulos y les dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y bebieron de ella todos. Y les dijo que a partir de ese momento no bebería más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ellos en el reino de su Padre. Al terminar, cantaron el himno y salieron al huerto de Getsemaní en la falda occidental del Monte de los Olivos. ¿Cuál es el trasfondo histórico de la Cena del Señor? En el Antiguo Testamento, refiriéndose específicamente a la cena con sus discípulos de ese día jueves, la Biblia nos relata que fue la misma noche cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua, llamada la fiesta de la Pascua, y la fiesta solemne de los panes sin levadura, en donde los israelitas y sus descendientes se acordaban que sus antepasados habían salido a prisa de la tierra de Egipto y que había sido
por medio de la sangre de un cordero puesta en el dintel y en los dos postes de las puertas de sus casas, que Jehová no dejó entrar en sus casas al heridor para herir a los primogénitos de sus antepasados. Ambas fiestas se celebraban juntas, y es por eso que los evangelios se refieren indistintamente a esta semana como la semana de la fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura, cuando el pueblo de Israel comía el cordero de Pascua con panes sin levadura. Después no debían comer levadura durante 7 días, y es por eso que la fiesta de la Pascua iba unida a la fiesta de los panes sin levadura. La primera solo duraba un día, mientras que la segunda duraba 7 días. Los discípulos le preguntaron a Jesús dónde quería que fueran a preparar para que comiera la Pascua. Así que envió a Pedro y a Juan a preparar la Pascua para que comieran, con instrucciones precisas para encontrar el lugar donde debían prepararla. Pero no les indicó una dirección concreta, sino que le dio indicaciones que les llevarían a ella. Recordemos que en aquellos días en Jerusalén, pues era un lugar hostil para nuestro Señor Jesucristo, por el riesgo que pudiese dar ocasión para quienes buscaban prenderlo. Así que aparte de Pedro y de Juan, nadie más sabía el lugar exacto donde se iban a reunir. Y por supuesto, tampoco Judas, que podía utilizar esa valiosa información para cumplir con el trato que había hecho con los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Siguiendo las indicaciones de la ley, el señor de la casa, el padre de la familia, había limpiado anteriormente el lugar de cualquier partícula de pan leudado que pudiera haber en ella. Y los discípulos todavía tendrían que realizar diferentes preparativos, en especial todo lo relacionado con el cordero que habían de comer. Ellos tenían que conseguir un cordero de 1 año sin defecto. Lo tenían que llevar al templo donde lo matarían para que luego el sacerdote recogiera la sangre y la rociara sobre el altar. Después, el cordero debía ser despellejado, extraerle las entrañas y la grosura para ser quemadas sobre el altar. Y finalmente, los discípulos tenían que llevar el cordero al lugar de la cena para asarlo. A todo esto había que añadir la compra de el pan sin levadura, las hierbas amargas y el vino. En ambos casos, la celebración de la cena de Pascua, también conocida como cena de liberación, y la cena del Señor, encontramos que la confianza puesta en la sangre de un cordero fue la que libró a los hijos de Israel de la ira de Dios y los hizo libres de la esclavitud en Egipto. Y la confianza puesta en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es la que nos libra a todos los que confiamos en Él de la ira de Dios. Nos hace libres de la esclavitud del pecado y nos hace parte de un nuevo pueblo, su iglesia. Es así como la celebración de la cena de Pascua, como ya dijimos, la cena de liberación, fue transformada por nuestro Señor Jesucristo en la cena del Señor como un nuevo pacto, instituido por Él mismo, cuando dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En el Nuevo Testamento, los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, unánimes en el templo, partían el pan en las casas con alegría, sencillez de corazón y orando, como algo común entre ellos. Lo que se llamó en la iglesia primitiva la fiesta del amor o la comida ágape, basado en el hecho del relato del apóstol Juan
que apunta al nuevo mandamiento ágape mutuo, o sea, el amor entre hermanos, ordenado en aquella última cena de Pascua de nuestro Señor Jesucristo, que entre los cristianos del primer siglo se manifestó en tres formas prácticas. La primera, se ejercía en la limosna, que en algunas versiones de la Biblia se traduce como caridad. La segunda, en las reuniones de la iglesia, en el saludo cristiano que se mostraba por un beso. Y tercero, en la comida en común que compartían los creyentes. Aunque estas comidas se llaman ágapes solo en la epístola de Judas y posiblemente en la segunda epístola de Pedro, existe un número considerable de evidencia que prueba la existencia de esas comidas ágapes en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos tenemos un relato de la forma más antigua de vida en común practicada por los creyentes, que incluía el partimiento de pan de casa en casa y el comer alimentos con gozo y sencillez de corazón, que se refería a la cena del Señor y a una comida completa que se practicaba como parte de la vida en común. Con el pasar del tiempo, el número de creyentes en Jerusalén crecía, lo que hizo que se eligiera a 7 personas para que sirvieran las mesas, lo que presumiblemente se refiere a la responsabilidad de preparar estas comidas en comunidad y sugiere que este número se eligió para que cada uno fuese responsable de un día de la semana. Este arreglo se produjo a causa de la queja de los helenistas, quienes eran judíos que hablaban griego y en sus sinagogas leían la Biblia en griego, que decían que sus viudas estaban siendo descuidadas, lo que indicaría que ya esas comidas se realizaban con propósitos de caridad. Cuando Pablo estuvo en Troas, allí se celebró en el primer día de la semana tanto el partimiento del pan como una comida completa. Tanto aquí como en la narrativa de Hechos capítulo 2, es difícil de determinar si la frase partimiento del pan se refiere a una comida común o a su uso más restringido de la cena del Señor. Todas las veces que estas palabras aparecen justas en los evangelios, describen una acción de Jesús. Por cierto, en el tiempo en que Pablo escribió a los Corintios, es evidente que aquella iglesia observaba la práctica de reunirse para una comida en común antes de participar de la cena del Señor. Sin embargo, parece que esta costumbre no siempre se realizó con un espíritu ágape, ya que el apóstol se queja que algunos la hacen con una excusa para la glotonería, mientras que otros se quedan sin comer. Al hecho de que se rehusaban a compartir su comida o que tomaban de la olla común todo lo que podían para sí mismos. La situación que aquí se describe solo es posible en un contexto de una comida más sustancial que se tenía que comer antes de comer el pan y el vino de la cena del Señor. De allí, Pablo deja claro los principios para celebrar la cena del Señor que se aplican hasta nuestros días. La celebración de la cena del Señor. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye 5 principios para celebrar la cena del Señor. Veamos cada uno de ellos. El primero, la cena del Señor es una de las 2 ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó instituidas como una celebración en la iglesia hasta su regreso. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 25 dice: porque yo recibí del Señor
lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Segundo, la cena del Señor es un acto solemne, es decir, una gran celebración. Es una celebración majestuosa de mucho valor y de mucha importancia, con la que se conmemora la muerte, la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier cena, no es cualquier reunión en donde se come y se bebe, por lo que hay que hacerlo con entendimiento. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios capítulo 11, versículos 20 al 21 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Tercero, la cena del Señor es un acto solemne, es decir, una gran celebración, una celebración majestuosa de mucho valor y de mucha importancia al que están invitados únicamente quienes han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, porque lo conocen, porque han experimentado por sí mismos el poder purificante y santificante de su preciosa sangre. La misma ley que ordenaba a toda la congregación de Israel comer la Pascua ordenaba a todos los extranjeros incircuncisos no comerla. Éxodo capítulo 12, versículo 43 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuarto, la Cena del Señor es una celebración en la que se debe participar juzgando y teniendo el discernimiento correcto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dándole el mérito y el grado de importancia que verdaderamente tiene este sacrificio, y así pensar correctamente sobre lo que es y lo que significa la Cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 y 28 dicen que de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La indignidad consiste en el hecho que nosotros, en nuestro pensar y en nuestro sentir, le quitamos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo el mérito y el grado de importancia que verdaderamente tiene, convirtiéndolo en una acción indigna o reprobable, cuando creemos que porque estamos en pecado no podemos comer del pan ni beber de la copa, rechazando así la oportunidad que el Señor Jesucristo nos está dando
para restaurar la comunión con Dios y hacer nuestro ese sacrificio para que nosotros podamos restaurar esa comunión con Dios. Quinto, la cena del Señor es una oportunidad para tener comunión íntima con Él, lo que requiere una actitud de reflexión íntima y de compromiso de vivir en santidad. Mateo capítulo 26, versículo 26 dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Salmo 25, 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Proverbios capítulo 3, versículo 32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. En el judaísmo, la Pascua era una fiesta anual en la que se celebraba la liberación que Dios había hecho de los hijos de Israel cuando estaban esclavos en Egipto. Era un tiempo de comunión y solidaridad entre el pueblo que se expresaba con una comida fraternal. En la semana final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, la noche que cenó con sus discípulos celebrando la fiesta del Cordero de la Pascua y la fiesta solemne de los panes sin levadura, fue una cena de Pascua diferente, porque nuestro Señor Jesucristo se despidió de sus discípulos. Después de cenar, irían al huerto de Getsemaní, en la falda occidental del Monte de los Olivos, donde nuestro Señor Jesucristo sería arrestado y los discípulos dispersados, así que no volverían a verle hasta después de su resurrección. También esta cena es de vital importancia para todos los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, porque de ahí en adelante la cena de Pascua se convertiría en la cena del Señor, porque tanto la Pascua como el Cordero son símbolos que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, tal como lo expresa 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La cena del Señor es una oportunidad para tener comunión íntima con Él. La cena del Señor es una oportunidad también para restaurar la comunión con Él si la hemos perdido, lo que requiere una actitud de reflexión íntima y de compromiso de vivir en santidad. Por eso es que, al igual que a todos los discípulos que estuvieron esa última cena de Pascua, nuestro Señor Jesucristo les dijo en Mateo 26, 27, bebed de ella todos. Y en Marcos capítulo 14, versículo 23, dice: y todos bebieron de ella, incluyendo Judas. Hagámoslo nosotros también, porque esa sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados. Y todas las veces que comemos el pan y bebemos el vino, lo hacemos también, no solo para restaurar la comunión con Él, sino lo hacemos en memoria de Él, recordando su muerte, su resurrección y esperando su segunda venida. Oremos.
Padre, muchas gracias por tu maravillosa palabra que siempre, Señor, nos enseña, que siempre, Señor, nos instruye. Y en este caso también nos redarguye y nos corrige, en el sentido de entender lo que es la ordenanza que tú dejaste de celebrar la cena. Señor, la cena tuya, la cena del Señor. Muchas gracias porque ahora entendemos el contexto histórico de cómo tú transformaste la cena de Pascua en la cena del Señor. Cómo el Cordero que fue un día utilizado para librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ahora, Señor, es el símbolo de cómo fuimos nosotros liberados de la esclavitud del pecado a través de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Señor, permite que podamos nosotros entrar todas las veces que comemos y bebemos la cena, Señor, en este espíritu de reflexión íntima con el verdadero valor que esto tiene, no solo por obediencia a ti, sino porque entendemos perfectamente lo que significa para nuestras vidas. Y esperamos, Señor, lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, que va a tomar la cena, el vino, Señor, en tu reino, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.